Ya está grabando, chicos. Por si acaso la señorita Álvaro que vuelve a ingresar, dile Valentina, por favor, parece que había un problema y por eso creo que la señorita, y también dile a la señorita Álvaro que consigne sus datos, ya para poderlo consignar en el listado. A ver, vamos a seguir viendo la norma. ¿Qué pasa si la sala superior emite recurso eleva el expediente a la Corte Suprema con omisión de las partes? ¿Quiénes son notificadas en su respectiva casilla electrónica? El 392 tiene una redacción más, más simple que la anterior, que dice la interposición de recursos suspende los efectos de la resolución impugnada. ¿Se acuerdan qué quiere decir con efecto suspensivo? ¿Se acuerdan? ¿Qué quiere decir efecto suspensivo? A ver, por favor, uno que sepa. El proceso se eleva a superior jerárquico y se espera su resolución. Zambrano, ya. George. Bueno, el efecto suspensivo implica de que los efectos de la resolución impugnada se detienen, ¿sí? Y pues no se va a ejecutar lo que dispone la resolución, ¿no? Eso sería, ¿no? Hasta que se dé un pronunciamiento de fondo en la revisión del recurso respectivo. Correcto. Un momentito, voy a consignarlo. Correcto, entonces lo que ha dicho su compañero Trujillo está bien. Que es que no, los efectos de la suspensión de vista no se pueden todavía aplicar al proceso, o sea, no se puede ejecutar. Ahora vamos a ver lo siguiente. El 392A fue derogado, el 393 ha sido modificado. ¿Y qué dice? La improcedencia. O sea, recuerden, cuando la casación se eleva a la Corte Suprema, la Corte Suprema primero va a analizar si procede la misma. ¿Y qué es lo que dice acá? La Sala Civil de la Corte Suprema declarará improcedencia de recurso de casación cuando A. No se cumplen los requisitos y causales señalados en el 391 y 388 respectivamente. O sea, la Sala Civil Suprema va a revisar si se cumplen los requisitos. Si no se cumplen estos requisitos, directamente va a declarar improcedente. De ahí, la B. Se refieren a resoluciones impugnables en casación. ¿Qué pasaría si una sala eleva a la Suprema un expediente que ha sido anulado? Una sentencia de vista, la Suprema también la va a rechazar y le va a llamar la atención a la sala, naturalmente. C. El recurrente hubiera consentido previamente la resolución adversa de primera instancia. Si esta fuera confirmada por la resolución objeto recurso,
o se invoca violaciones de la ley que no hayan sido deducidos en los fundamentos de su recurso de apelación. A ver, ¿qué es esto? Si tú apelas una resolución, si tú lo dejas consentir, por ejemplo, la declaran fundada en parte, me dan 500, yo pido 1000 y me dan 500. Entonces, como yo no apelo, yo estoy conforme con la fundada en parte. Y el superior lo confirma, fundada en parte. Pero ahora yo quiero interponer casación porque yo no quiero 500, yo quiero los 1000. Porque es adverso porque no le da todo. Como el superior confirmó, no puedes irte en casación por eso. Y por ejemplo, si tú apelas, tú dices, señor juez, no me notificaron, ya, te olvidas de decir eso en tu apelación y el juez resolvió. Y cuando tú quieres invocar casación, no puedes invocar esa deficiencia en la notificación que puedes bien haberla hecho en tu recurso de apelación. Por lo tanto, también la casación va a ser rechazada. Tengan en cuenta eso. C. También se declara improcedente cuando declara la improcedencia del recurso la Sala Suprema cuando carezca manifiestamente de fundamento. O sea, no hay un fundamento, solo dice interpongo casación y se acabó. B. Se hubiese desestimado en el fondo otros recursos sustancialmente iguales si el recurrente no presenta argumentos suficientes para que se modifique el criterio de doctrina jurisprudencial ya establecida. La improcedencia del recurso puede afectar a todas las causales invocadas o referirse solamente a alguna de estas. La resolución que se pronuncia sobre la procedencia de recurso de casación se expide dentro del plazo de 20 días con el voto conforme de 3 jueces supremos. ¿Qué quiere decir esto? Antes, claro, o sea, si 3 jueces supremos dicen no procede, ahí terminó. O sea, la procedencia, si se procede la casación, necesitas 3 votos. Creo que la improcedencia, también son 3 o 4, no recuerdo bien. Ahorita. A ver, vamos a seguir viendo. El 394 también ha sido modificado y ahorita tiene esta redacción. Acá dice preparación y audiencia. Dice, declarado procedente la casación, el expediente quedará 10 días en la Secretaría de Sala para que los interesados puedan examinarlo y presentar, si lo estiman conveniente, alegatos ampliatorios. 2. Vencido el plazo, se señala día y hora para la audiencia de casación con citación de las partes apersonadas. En la audiencia se instalará con la concurrencia de las partes que asistan, quienes pueden informar sin necesidad de que pidan el uso de la palabra. En todo caso, la falta de comparecencia injustificada de los abogados de la parte recurrente da lugar a que se declare improcedente el recurso de casación. ¿Qué quiere decir esto? Que tú, cuando interpones una casación, tienes que ir sí o sí a la Corte Suprema. Si no vas, te la van a rechazar. Dice, instalada la audiencia, primero intervendrá el abogado de la parte recurrente. Si existen varios recurrentes, la sala las fija en orden de intervención, luego de la cual informan los abogados de las partes recurridas. 4. Si se nombra o cambia representante legal, deberá acreditarse la situación. Y 5. Las sentencias se expiden en el plazo de 20 días. El recurso de casación se resuelve con el voto conforme de 4 jueces supremos. ¿Cuál es la diferencia? Que para la procedencia debe ser 3. Pero para que declares fundado y infundada la casación necesitas 4. O sea, 4 de 5. Recuerden que la Corte Suprema se compone de 5 jueces supremos. O sea, si a mí me quieren declarar la procedente de la casación, necesito 3 votos. Y para resolver fondo, fundado o infundado, necesito 4 votos. No se vayan a olvidar de esto. George, adelante. Disculpe, doctor. Tengo una duda sobre la ampliación de la fundamentación de una casación en este caso. Esta se puede, pues, adicionar, ¿no?, allá al contenido ya formalizado del recurso luego del plazo de interposición, o es dentro del mismo, pero No, claramente después de haber formalizado ya el recurso, ¿no? no. Recuerda que cuando tú vas a formular tu casación vas a señalar qué causales
está incurriendo la sentencia de vista. Y en base a esas causales, la sala analiza y concede o rechaza el recurso. Y si tú ya presentaste tus causales y la sala superior verifica que las cumple y lo eleva. Si tú presentas algo más fuera de plazo, puede ser que no lo hayan calificado. Si no lo han calificado, puede ser que por ahí te lo consideren. Pero si ya calificaron, la sala superior ya no va a haber esa ampliación. Porque ya la Corte Suprema va a decir, tú has tenido tu tiempo, ya te calificaron, entonces yo solamente como Corte Suprema voy a resolver, en caso que declaren procedente, las causales de fondo. Recuerden, la interposición de las causales primero hace que la sala verifique que procede. O sea, primero, el primer filtro es la sala superior y lo eleva. Pero la sala suprema también ejerce otro filtro, el filtro de procedencia. Si no pasas ese filtro, no van a ver las causales. O sea, si declara improcedente las causales, ahí queda. Pero si dice procedente, entonces ya va a ser un análisis de fondo para declarar fundada o infundada la casación. ¿Correcto, George? Sí, doctor. No, pero el tema en el caso de la ampliación, doctor, o sea, yo ya presenté el recurso y quiero ampliar la fundamentación, o sea, presento un escrito adicional dando mayor, pues, ¿no? Extensión a la fundamentación que ya he realizado y ya he presentado en el recurso. Claro, pero mi pregunta es si tú lo presentaste antes o después que la sala superior lo calificara, o ya directamente en la Corte Suprema. Mi duda es porque en la apelación he visto numerosas ocasiones en las cuales amplían la apelación, amplían los fundamentos de la apelación. Mi duda es si esto es viable solamente en el plazo de interposición del recurso que está señalado en el código, o se puede permitir esa ampliación ya durante la elevación, en todo caso, a los despachos para el auto de admisibilidad y procedencia, ¿no? del recurso. Ya, claro, ya entendí tu punto. No, mira, yo considero, inclusive en las apelaciones, también que no, si ya le concedí, le ponemos córrese con la apelada o dése cuenta por el superior jerárquico, un téngase presente también, como dice José María, porque no, o sea, si ya te concedieron, yo lo estoy, en base a la concesión se está elevando. Ya no, para mí, a mi parecer, ya no procedería ya que tú amplíes. Claro, la única salida es que la sala no te la haya calificado y dice a los escritos tal y tal, ya lo califica. Pero ya cuando tú dices amplío y ya te consideran la casación, ya no creen. La Suprema generalmente no lo va a leer. Hay que ser, no lo leen. No lo leen. Está bien, doctor. Muchas gracias. Ya, ok. Ahora vamos al siguiente. El 395, ya. Actividad de las partes, dice, los únicos medios de prueba que proceden son los documentos que acreditan la existencia del precedente judicial o de la ley extranjera en su sentido en los procesos sobre derecho internacional privado. O sea, ya cuando está en la Suprema solamente es procedente esto, según la modificatoria del 2022. A ver, ¿hay algún alumno que se haya incorporado ahorita? Por favor, hágalo saber para poderlo agregar, por favor. Ya, a ver, voy a seguir avanzando. El 396 también ha sufrido modificaciones. Ahora es este recurso que dice acá. Competencia. El recurso se atribuye a la Sala Civil de la Corte Suprema conocimiento del proceso solo en cuanto a las causales de casación expresamente invocadas por el recurrente. 2. La competencia de la Sala Civil de la Corte Suprema se ejerce sobre los errores jurídicos que contenga la resolución recurrida. Esta manera está sujeta de manera absoluta a los hechos legalmente probados y establecidos en las sentencias o votos recurridos. 3. Los errores de la sentencia recurrida que no influyan en su parte dispositiva no causan nulidad. La sala debe corregirlos en la sentencia acusatoria. O sea, que no influyan en la parte dispositiva, o sea, quiere decir que no, cuando se resuelve no influyen. Si no influyen, no causan nulidad. Recuerden del tema de la nulidad. O sea, que dice, si hay un error que no influye, por ejemplo, hayan puesto un número mal, algo así, eso no influye. Incluso la Corte Suprema la puede corregir también.
¿Hasta este punto alguna pregunta? No, ninguna. Ok, un momentito. A ver, vamos a ver la 397. Dice sentencia fundada y efecto recurso. Ya, se llevó a cabo la vista, ahora la sala va a resolver y la sala resuelve declarar fundada la casación. ¿Qué es lo que pasa? Si la sala suprema declara fundar recurso de casación por infracción de una norma de derecho material, la resolución impugnada debe revocarse íntegra o parcialmente según corresponda. También se revocará la decisión si la infracción es de una norma procesal que a la vez es objeto de la decisión impugnada. Si se declara fundado recurso por apartamiento inmotivado del presidente judicial, la Corte procede conforme lo indicado en el párrafo interior, según corresponda a la naturaleza material o procesal de esta. Si la infracción de la norma procesal produjo afectación del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva del debido proceso del impugnante, la Corte casa la resolución impugnada y además, según corresponda, primero, ¿qué puede hacer la Sala Suprema? Le ordena a la Sala Superior que expida la resolución. Dos, anula lo actuado hasta la foja que contiene la infracción inclusive o hasta donde alcancen los efectos de nulidad declarada y ordena que se inicie el proceso. Tres, anula la resolución apelada y ordena al juez de primer grado que expida otra. 4. Anula la resolución apelada y declara nulo lo actuado y procede la demanda. En cualquiera de estos casos, la sentencia casatoria tiene fuerza vinculante para el órgano jurisdiccional. A ver, ¿cómo se come esto? Dicen. Bueno, lo más simple que puede pasar es que la Corte Suprema te diga, fundada la casación y Sala Superior emite nuevo pronunciamiento de acuerdo a lo que yo te estoy diciendo acá. Eso es lo más simple. Lo siguiente que puede pasar es que anula lo actuado. Por ejemplo, dice, no se plazó debidamente a la parte con la audiencia única o el llamado a la audiencia. Nulo todo hasta la audiencia. Juez de primera instancia realiza de nuevo la audiencia única. Esa es otra opción. La otra opción dice, anula la resolución apelada y orden. O sea, inclusive puede decir que la sentencia de primera instancia, porque recuerden, como dijo la doctora, actúa en sede de instancia, puede decir, nula la sentencia apelada, nula la sentencia de sala, que declaró, por ejemplo, infundada, y actuando en esa instancia declaró nula la sentencia primera y ordena al juez de primera instancia que vuelva a emitir sentencia. ¿Qué más puede hacer? También inclusive, no, este señor no es un desalojo con cláusula de allanamiento por falta de pago, acá es un precario. No, acá se han equivocado todos. Nulo actuado, improcedente la demanda. También puede hacer eso. O sea, tiene todas esas opciones la Sala Suprema. O sea, tiene todo un poder para inclusive hasta revisar la primera actuación del juez y chau, cortarse el proceso. Eso también lo puede hacer. Tomen en cuenta. A ver, ¿dónde está? Este artículo fue derogado el 398. Ahora tenemos este 398 que dice sentencia infundada. La sentencia debe contener los fundamentos por los que se declara infundado el recurso cuando no se hubiera alguna de las causales del 388. La sala no casa la sentencia por el solo hecho de estar erróneamente motivada si su resolución parte resolutiva se ajusta a derecho. Sin embargo, debe hacer la rectificación. El 399 también está derogado. Y el 400, que antes se llamaba doctrina jurisprudencial, ahora se llama precedente judicial. ¿Qué es esto? Dice, la sala civil puede convocar al pleno de los magistrados supremos civiles a efecto de emitir una sentencia que constituya o varía un precedente judicial. La decisión que se tome en mayoría absoluta de los asistentes al pleno casatorio constituye precedente judicial y vincula a los órganos jurisdiccionales de la República hasta que sea modificada por otro precedente. Los abogados podrán informar oralmente a la audiencia ante el pleno casatorio. El texto íntegro de las sentencias casatorias y resoluciones que declaran improcedentes deben publicarse en el diario oficial, aunque no establezcan precedente de publicación, se hace dentro de los 60 días bajo responsabilidad.
Este último artículo nos habla del tema de los plenos casatorios. Recuerden, vamos a tener el 11 pleno respecto a la prescripción adquisitiva de dominio. Así que hay que estar atentos a lo que nos vaya a decir la Corte Suprema, porque este pronunciamiento es vinculante para los para los magistrados de todas las instancias. Chicos, hasta este punto, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda respecto a este nuevo diseño que tenemos en el recurso de casación? A ver, chicos, un momentito, en cinco minutos para que... Recuerden que yo también he estado así, aunque yo estoy más temprano ustedes en clase, eh, den 5 minutos para poder tomarnos un break. Ya en 5 minutos regresamos, porque ya vamos a comenzar la última etapa del curso, que son los procesos cognitivos. Bueno, vamos a tener casi un mes para poder ver eso y bueno, también ya ir viendo los otros temas finales, ¿ya? Un momentito.
Bueno, chicos, a ver, Víctor creo que ya salió. Y le voy a decir, para que Víctor y ¿cómo se llama? Y Héctor les expliquen respecto a las. Porque ya creo que como ya estamos entrando al tema cognitivo, ya creo que sería bueno para ir haciendo el tema de la demanda, una demanda que sería en grupos. Creo que te acuerdas, Valentina, que se quedó para ir viendo ese tema de los grupos que se vayan Sí, armando con tus compañeros. sí, eso es Ya, normal, a ver, voy a ¿no? hablar un rato con Víctor. Voy a llamarlo a Víctor para ver ese tema. Ya un momentito. Ok. Luis, ¿me escuchan? Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, ¿Cómo doctora. están? ¿Qué tal? Buenas tardes, doctora. ¿Todo bien? Buenas tardes, ¿cómo están? Nuevamente seguimos con la virtualidad. Sí, sí, doctora. Yo voy a estar un rato más, como le digo, yo también tengo en breve clases. Ya terminé con la parte más que todo operativa del recurso de casación, de acuerdo a las modificatorias. Igual se le dejarán algunas lecturas sobre el tema de apelación casación y les voy a dejar un acuerdo de la Corte Suprema porque hubo un debate en las salas constitucionales y sociales transitorias respecto a si se aplicaban las modificatorias de la casación respecto a los procesos contenciosos administrativos, en todas sus modalidades, puros, indecopi, aduaneros y laborales, porque se empezaron a A ver, rechazar ¿puede repetir en qué consiste el acuerdo? No te entendí bien. eran de las salas constitucionales y transitorias, de las salas constitucionales y sociales de la Corte Suprema, que veían Ya. recursos de casación en materia contenciosa administrativa. Ah, sí, 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 sí. Han dado algunas En, pautas, ¿no? en todas sus modalidades, o sea, el puro, Ujú. el tributario indecopi, el laboral, el previsional. Lo que pasa es que las salas laborales empezaron a rechazar los recursos de casación. No, Sí, sí, declararlos sí, sí. improcedentes por el doble conforme. Ujú. Y esto trajo que los supremos de estas especialidades se reúnan y lleguen a un acuerdo diciendo que no se aplicaban las modificatorias del Que Código la Procesal Civil. modificatoria del CPC no se aplica para ellos, ¿no? Claro, no Ujú. se Sí, sí, aplica. sí, recuerdo. Sí, Luis, eso se lo vamos voy a a pasar a comentarles detallar. Ya, perfecto, me parece ideal que les pases eso. Lo que te quería decir es que no sé si les has avisado a los jóvenes de que ahora tenemos que hacer un control, o la Ah, universidad sí, está pidiendo un control del sí, tomar la que prendan sus asistencia, que cámaras. ya lo has hecho, ¿verdad? Y de la toma de foto. Sería bueno que por un momentito prendan sus cámaras Sí, doctora, yo hago el pantallazo para para que poder poder. hacer, sí, y me avisas, jóvenes, si fuera posible que prendieran sus cámaras un momento, porque la universidad nos pide para saber que realmente nos hemos reunido, que nos podamos ver. A ver, Daniel, José María, Valentina, si pudieran prender las cámaras, por favor. Todos están guapos, así que no se preocupen. No veo más, no veo más cámaras prendidas. Bien. Josué, solamente se te ve el cabello, ¿ah? Bien, entonces vamos a... tú, Luis, nos avisas cuando hayas hecho la toma para que pues, ellos puedan sentirse más cómodos apagando su cámara. Bien, a ver, jóvenes, hoy es la última clase sobre recursos impugnatorios, porque como ya les había anunciado, nos toca entrar a los procesos de conocimiento, a los abreviados y a los sumarísimos, que lo vamos a hacer la siguiente semana. Por eso es que es importante que hoy cerremos bien toda esta teoría impugnatoria, ¿no? Dos aspectos de la teoría impugnatoria. Impugnar, ¿qué significa? Valentina, ¿tú qué consideras que es impugnar? Sí, doctora, ¿se me escucha? Sí, perfecto. Oye, en el sentido de impugnar, por ejemplo, yo considero que es justamente señalar de alguna forma el error como tal, o sea, impugnar lo que de alguna forma, o sea, se está, por así decirlo, viciado. A ver, si te dijeran que en una palabra digas qué es impugnar, ¿qué dirías? Mm, de alguna forma eso,
¿Manifestar un acuerdo o un desacuerdo? Yo creo que sería más un desacuerdo. Es un desacuerdo como tal. ¿Perdón? No te entendí, Valentina. Sería más que nada un desacuerdo. Tratar de refutar algo, pues. Ya. Ya. Trujillo, el señor Trujillo que había levantado la mano. Ya, a ver. George, Sí, doctora. Sí, impugnar vendría a ser cuestionar el sentido de las decisiones jurisdiccionales, ¿no? En este entendido, perfecto. Eso es, denunciar, por favor. sí, doctora. Sí, Ah, ya. sigue, por favor. Sí, vendría a ser, pues, denunciar, pues, vicios, errores que afectan, que generan un gravamen a la parte en su interés procesal y su derecho legítimo. Ujú. Mire, lo importante, vamos a hacer un ejercicio ahora, ¿ya? Por ejemplo, la interposición de la demanda, ¿qué implica? Que las partes que hagan, ¿qué hacen frente al juez cuando presentan la demanda? En una palabra, sí. A ver, José Armando, ¿Se me escucha? O sea, las sí. partes que procesan la demanda, eh, bueno, la parte demandante tiene que esperar que primero la contestación por la parte del demandado. No, Y no, luego pero de cuando ahí, presenta su demanda ante el juez, ¿qué está ¿eh? haciendo ante el juez? ¿Le está refutando? ¿Le está No, cuestionando? ¿Qué está haciendo? estaría recibiendo en este caso la demanda y estaría verificando. No, no te pregunto qué hace el juez, te pregunto qué hace la parte. El demandante, cuando presenta una demanda ante el juez, ¿qué implica? ¿Lo está cuestionando? El demandado no debería ser, doctora. O sea, El el demandado. demandante, por eso, el demandante, cuando presenta su demanda ante el juez, ¿qué hace? ¿Qué actitud tiene? ¿Qué eh, implica plantear una demanda y solicitarle al juez que ordene el desalojo, que declare fundada la demanda? ¿Eso qué implica? ¿Un acto de Impulso. sumisión, un acto de impulso, un acto de Impulso. qué? De impulso, ¿no? Ya. O sea, A ver, Carlos Augusto dice comparece. A ver, George, Bueno, cuando presenta su demanda, pues está haciendo el primer paso, ¿no? Ejercitar propiamente la acción civil, invocando pero así, la en tutela de su términos derecho. sencillos, lo que está haciendo es pedir, ¿no es cierto? Se está acercando, se está apersonando ante el órgano jurisdiccional a través de un acto de petición, porque le dice yo, Ujú. fulano de tal, con DNI número tal, domiciliante al lugar, me presento ante usted y demando el desalojo de mi inquilino y le pido que usted, juez, declare fundada la demanda y en su oportunidad ordene el desalojo. Es un acto de petición. Eso quiero que entendamos. Ya es básico. Podemos decir que es el ejercicio del derecho de acción, que es la materialización de este derecho, que es el primer acto efectivamente con el que se inicia e impulsa el proceso, porque sin demanda no hay proceso civil, pero tenemos que tener claro que la demanda es un acto de petición. En ese orden de ideas, la contestación que es un acto de contradicción. Cuando uno ofrece pruebas, también, ¿qué cosa es? Defensa. Y la impugnación es el acto de refutación, de manifestar el desacuerdo ante el juez y cuestionar la decisión del juez. ¿Me he dejado entender? Eso es Sí, doctora. básico que lo tengamos claro. Ya, cuando se demanda, se pide la tutela jurisdiccional efectiva. Cuando se contesta, se hace uso del derecho a la defensa. Cuando se ofrecen pruebas, también se hace uso de ese derecho a la defensa. Se hace uso del derecho a la prueba. Y cuando el juez decide y yo tengo la posibilidad de cuestionar esa decisión del juez, estoy impugnando, estoy criticando, estoy cuestionando. Por favor, eso no se me olvide, es lo básico. Si ya me notificaron la decisión del juez de declarar improcedente mi demanda, de declarar infundada una excepción, de declararla fundada o de declarar saneado el proceso, o la decisión del juez en la sentencia de declarar fundada la demanda, si yo soy el demandado y no estoy de acuerdo, ¿qué hago? Cuestiono, critico, impugno, apelo. ¿Sí? O sea, tenemos que terminar el año sabiendo eso. Si no tenemos clara la idea, no estamos bien. ¿Ya? ¿Alguna duda?
Denise Soto, ¿alguna duda? No, profesora. Ya, Todo correcto, entonces doctora. para ti el derecho, por ejemplo, que tienen las partes a presentar excepciones procesales, ¿qué viene a ser? Así, en el orden de ideas que estamos manejando, ¿qué vendría a ser la propuesta de excepciones que hace el demandado, ¿no? Porque no, el demandante no propone excepciones. El demandado, ¿qué viene a hacer? Mira, ya está en la pantalla. Denise, te estoy hablando. Te me has quedado congelado, o sea, que ha quedado congelada la pantalla. Denise. Sí, creo que se ha quedado congelada esa pantalla. Es un acto de defensa, ¿ok? Un minuto, por favor. Me esperan un segundo. Aurelio, dime. Estoy en clase, sí. Sí, dime. Estoy acá para lo de las flores. Aurelio, ya contraté. Y te dije que iba a contratar yo. ¿Dónde estás? Yo estoy acá en... Luis, coméntanos, ¿ya pueden los jóvenes apagar sus cámaras para que se sientan tranquilos? Sí, doctora. Que lo peguen nomás. Luis. Sí, doctora. Sí. Ya pueden apagar, doctora. Doctora, ¿no me escucha? Entonces, hasta ahí hemos entendido, cuando uno plantea excepciones, está haciendo uso del derecho a la defensa. Cuando uno presenta la demanda, está haciendo uso del derecho de acción, porque la demanda es la concreción o materialización del derecho de acción, pero es un acto de petición ante el juez, ¿ok? Cuando uno contesta la demanda, es un acto de defensa ante el juez, ¿no? Cuando uno ofrece pruebas, también pide y se defiende, porque pido que me declaren fundada mi demanda y yo ofrezco los medios de prueba para que se acrediten mis afirmaciones. Cuando el juez decide y yo no estoy de acuerdo, cuestiono, critico, impugno. Y si estoy de acuerdo, no hago nada, dejo que se vence el plazo para la impugnación y no formulo recurso alguno. Bien, ahora vamos a seguir preguntando. ¿Cómo se llama? Si el juez emite un decreto a través del cual le da un mero impulso al proceso, porque las partes le dijeron, señor juez, voy a cambiar de domicilio. Y el juez dijo, téngase presente el nuevo domicilio legal que se ofrece. Muy bien, ese es un decreto de mero trámite, de mero impulso. No decide nada, no resuelve, no causa estado. Bien, y nuevamente la parte le dice, señor juez, solicito que me expidan copias certificadas de la audiencia del día de ayer. El juez, ¿qué debería decir? Expídase las copias. Pero en lugar de decir expídase las copias, se equivoca y dice téngase presente su afirmación. Entonces la parte, ¿se verá satisfecha con esa decisión o insatisfecha? ¿Me pueden contestar? Insatisfecha, doctora, porque no está atendiendo su pedido, ¿no? O sea, requiere pues una A ver, toma de Manuel, acción. que está más activo hoy día. Sí, requiere una toma de acción de que en efecto se ¿Se programe. verá satisfecha la parte con esa decisión del juez? Le pidió copias certificadas y el juez dijo téngase presentes lo afirmado. O sea, el téngase presente se aplica cuando quieres dar a... Otro cuando la- alumno, por favor, Doctora, o alumna, doctora, ¿me escucha? Doctora, Daniel, bravo. doctora, A ver, si no responden jóvenes, yo no sé si seguir adelante con la clase o la suspendemos. doctora, ¿No su me audio. logran escuchar? Ah, Sí, doctora, porque yo sí estoy hablando. gracias. ¿Qué ha pasado? A ver, un momentito.
Hola, ¿ahora me escucha? Sí, doctora, ¿escucha? Ah, con razón, pues si me veían moviendo la boca y nadie me avisa qué manos son, ¿ah? Sí, doctora. Bueno, ya. Sí, doctora, Ahora sí, estaba respondiendo a su pregunta. sí, un momentito, un momentito. Un momentito, quiero ver porque se está doble, ¿no? Un momento, a ver cómo vamos a arreglar esto. ¿Ahora me escuchan mejor? Sí, doctora, se escuchaban bien. Ya, ok. Ya, les estaba preguntando, voy a volver a repetir todo. Si la parte, una de las partes, demandante o demandado, se persona al juzgado y le solicita al juez y le dice, señor juez, voy a cambiar de domicilio procesal, el juez le va a decir, téngase presente el nuevo domicilio procesal que presenta. Muy bien. Y luego, más adelante, el mismo demandado, imaginemos, le dice, señor juez, le solicito que expida, ordene que se expidan copias certificadas de la audiencia realizada el día de ayer. Y el juez lo que debiera decir es, expídase las copias certificadas que se solicitan, verificando que han pagado la tasa correspondiente. Muy bien, en lugar de decir eso, el juez se equivoca y dice, téngase presente lo afirmado. ¿Ustedes creen que la parte que pidió copias se sentirá satisfecha o insatisfecha? George. Insatisfecha, doctora, porque no está atendiendo su pedido, ¿no? O sea, Muy requiere que... bien, no está atendiendo su pedido, lo has dicho muy bien. Ahora, ¿qué cabe frente a ese error que ha cometido el juez en ese decreto? ¿Una reposición, doctora? Una reposición. Contra los decretos cabe la reposición. Muy bien. Ahora, si el demandante presenta su demanda y el juez le declara improcedente la demanda al amparo de algún inciso del artículo 427 del CPC, ¿qué puede hacer el demandante? Uno puede irse a llorar a la playa y decir, bueno, tengo mala suerte en la vida. ¿Y la otra opción cuál sería? Apelar la decisión. Apelar. ¿Por qué apelar? Porque es un auto. Muy bien. Si el demandado en ese proceso presentó una excepción de cosa juzgada y el juez en el auto de saneamiento le dice infundada la excepción, ¿qué cabe? Apelar también, doctora. Apelar porque es otro auto. Y si el juez más adelante en la sentencia dice infundada la demanda, ¿quién tendría que apelar? ¿El demandante o el demandado? El demandante. El demandante porque dijo infundada la demanda. Tendría que también apelar. Y si el demandante tiene entre sus argumentos la idea de que también se han cometido violaciones al debido proceso, o sea, errores improcedendo o improcedendo, ¿qué podría hacer en su escrito de apelación? ¿Podría presentar un escrito de apelación y otro de nulidad o cómo debe proceder? A ver, yo... ¿Tú sabes? Un ratito vamos a esperar que otro alumno intente contestar. A ver. Voy a volver a repetir. El juez dicta sentencia, declara infundada la demanda. Pues lo que hay que tener claro es que quien tendría que impugnar es la parte que ha perdido. ¿Y quién habría perdido si es infundada la demanda? El demandante. Muy bien. Si el demandante tiene razones para alegar que el juez ha incurrido en un error injudicable, se equivocó en aplicó mal la ley sustantiva y la ley del Código Civil. Pero también considera que ha habido errores improcedendo, que darían lugar a una nulidad. La pregunta es, ¿debe presentar un escrito de nulidad y otro escrito de apelación o cómo debe de proceder? George, a ver, vamos a esperar un ratito, George, que otro alumno levante la mano. O alumna, obviamente. Acá aparentemente estamos 34 personas reunidas. Con George, si eliminamos a George, estamos 33 personas reunidas. Y ahí yo me descuento 32. De 32, ninguno me puede
¿Responder? George, te escuchamos. Yo, doctora, dentro del pedido que se puede solicitar en una apelación, no solamente está pues reformar la resolución, sino también anular la resolución que se impugna. En todo caso, se puede acumular el pedido de nulidad dentro de la apelación. Exactamente. Dentro del escrito de apelación se puede formular la nulidad. ¿Estamos claros? No se pueden presentar dos escritos independientes. Ya. Lo importante, jóvenes, es que podamos tener claras estas ideas que estoy señalando. A mí me está preocupando muchísimo vuestro silencio, porque eso implica de que no estamos prestando atención o no hemos entendido bien todo el mensaje que se les ha venido dando a lo largo de estas clases. Entonces, si no sabemos estas cuestiones básicas, va a ser bastante difícil que logren captar las semejanzas y diferencias con la casación. Yo les agradecería que presten atención, que contesten adecuadamente, y si no, pues que puedan también formular preguntas que decir no hemos entendido ni lo más básico. Bien. Entonces, ya hemos distinguido lo que es plantear un recurso de reposición de plantear un recurso de apelación. ¿Cierto? Hasta ahí creo que estamos claros. Sí, A ver, por lo menos Bien. ¿Alguna duda, George, respecto a estos dos recursos? A ver, doctora, yo tengo dudas sobre el recurso de apelación y casación. Hay un tema que quisiera formularle. Ya, pero ahorita entre reposición y apelación, a secas. Sí, doctora, sí se entiende, ¿no? O sea, fantástico. Ahora, en apelación también ya sabemos qué implica conceder con efecto suspensivo y sin efecto suspensivo. Sí, doctora. A ver, tus compañeros, ¿recuerdan? ¿Alguien quiere preguntar? Doctora. Pregunto si alguien quisiera preguntar. No, ya nadie. A ver, ahora dame tu duda, por favor, entre la apelación y la casación. Ya, doctora. Bueno, yo me preguntaba sobre si el caso del auto de calificación, en todo caso de una casación respecto del control de admisibilidad o el control de procedencia, tenía una, ¿cómo diríamos? Una preponderancia, ¿no? A nivel de la jurisprudencia mayor que, por ejemplo, el resultado de una apelación. En la casación sí, ¿no? El resultado de la casación, porque concuerda la jurisprudencia, ¿no? Tiene esa función propiamente, ¿no? Pero en el caso de los autos de admisibilidad, ¿no? En donde se pronuncian también muchas veces, tienen la influencia a nivel de la jurisprudencia y del ejercicio de la profesión, ¿es mayor en este caso a las apelaciones? O esa es mi consulta, doctora. Sí, porque he visto, por ejemplo, en materia penal, que a veces citan para hablar, por ejemplo, de derechos a nivel procesal, que también se comparten en el proceso civil, los autos de calificación, por ejemplo, de las apelaciones, si no me equivoco, ¿no? Entonces, quisiera saber si es que en el proceso civil se toma en cuenta para citar algún tipo de decisión, ¿no? Y reforzar su argumento, el caso de los autos de admisibilidad y los autos de procedencia, ¿no? En ese sentido, en torno al recurso de casación, si son, pues, preponderantemente su fuerza argumental al caso de las apelaciones mismas y sus resultados, como parte del ejercicio impugnatorio. Perdón, a ver, ¿tú te estás refiriendo a los alcances de los autos que desestiman o que califican el recurso de casación? Sí, doctora, o sea, propiamente como parte del control de admisibilidad y procedencia, en el caso de la casación, ¿no? Sus requisitos y motivos especiales que están citados en el Código Procesal,
pues estos al final llevan a un auto, o me estoy Sí, equivocando. claro. Sí. Ya, este auto, sí, este auto es directamente decir, damos el concesorio para la casación o se explayan en torno en caso no cumplan con los requisitos, ¿no? Dan una fundamentación sobre el contenido, ¿no? De la falta, en este caso del recurso, ¿no? Y esto, como si no... Mira, básicamente eso va a depender del error o la omisión que pueda la sala encontrar. Por ejemplo, podría plantearse una casación fuera del plazo. Entonces, simplemente, o en un auto también, pero de manera más corta, más pequeña, van a decir de que el recurso es extemporáneo, porque ha sido planteado fuera del plazo. Si es que, por ejemplo, advirtieran que no se ha pagado la tasa correspondiente, el monto de la tasa, ahí le pueden declarar inadmisible y darle un plazo para que subsane. Si, por ejemplo, se olvidara de firmar el abogado, también le declaran inadmisible y le dan un plazo para que subsane, para que firme el letrado, el abogado correspondiente. Pero si, por ejemplo, encontrara la sala al momento de calificar el recurso, o sea, de leerlo, quien califica el recurso es la Corte Suprema, no la Superior. Entonces, si ve el recurso, lo lee y advierte que los errores que se han invocado, lo han invocado mal o no han invocado un error, o en el fondo no están pidiendo que se encuentre un error indicando o improcediendo, sino que están pidiendo una nueva valoración de pruebas, porque muchas veces es eso, la mayor parte de los recursos de casación tienen ese objeto, que se vuelvan a valorar los medios de prueba. Entonces, en ese caso, ¿qué va a pasar? En ese caso le van a decir, es improcedente porque tú estás pidiendo que se vuelva a valorar, pero hacen todo un análisis, ¿ah? Repiten, dicen esto es lo que ha solicitado, esto es lo que se ha resuelto, y lo que está pidiendo en realidad implica una nueva valoración. Hacen una resolución o emiten una resolución un poco extensa que vendría a ser un auto que declare improcedente el recurso de casación. Sí, doctora. Esto va a depender del tipo de error en el que ellos puedan encontrar y de acuerdo a eso se explaya más o menos, pero sí entra ese análisis para que la persona sepa que su recurso no ha procedido. Ahora, el hecho que declaren procedente y señalen la vista tampoco quiere decir que sea fundado, porque la procedencia solo implica de que has cumplido. ¿Has cumplido con qué? Con presentarlo dentro del plazo, has cumplido con tener la tasa correspondiente, se ha cumplido con el otro requisito, es que sea una resolución revocatoria y que se señale adecuadamente el error. Pero el hecho que le declaren procedente no implica que en realidad exista tal error, solo que lo ha señalado bien. Y ya en el fondo del asunto dirán si la casación es fundada o infundada. Sí, doctora, sí, le entiendo. Respecto, entonces, en ese caso, ahí termina, en el caso de declararse improcedente, culmina el ejercicio impugnativo, ¿no? Culmina. Exacto. Pero yo me pregunto que en ese... Ya se devuelve al órgano de origen, ¿no? Sí, doctora, pero solamente en la fundabilidad del recurso que, bueno, de prosperar, en el caso de la casación, aplican sus efectos, ¿no? Su función nomofiláctica, no respecto de los autos de admisibilidad o improcedencia. No. Ahí no, ahí es un control procesal. Al momento de declarar inadmisible, improcedente o procedente, solo hay un control procesal. Ahí no ha de cumplir la función nomofiláctica. Ni de qué lógica, ¿no? De repente un poquito lo que sí puede sentar es algún precedente de que si lo que se pretende, aunque eso está claramente en la ley, es volver a valorar pruebas, eso ya no procede en casación, ¿no? O por ejemplo que que presenten nuevos medios probatorios, tampoco, y acabe en casación. Esa parte es lo que yo quería que me entiendan y es lo que más me preocupa, ¿no? Que ustedes sepan distinguir de que la doble instancia, o sea, la pluralidad de instancias a la que hace referencia la Constitución del Estado, se garantiza con la apelación. Porque si el expediente empezó en un juzgado especializado
y culmina en la Corte Superior, ¿no? Porque ya la Corte Superior resolvió la apelación, ahí se cumplió con la garantía de la Administración de Justicia de la pluralidad de instancias. Por eso es que se dice que el recurso de casación es extraordinario. ¿Y qué fines tiene ese recurso de casación? Eso es lo importante entender. El fin es nomofiláctico, diquelógico y uniformizador de la jurisprudencia. ¿Por qué? Porque lo que se quiere es que el Supremo Tribunal, en un caso difícil, por decir así, en un caso polémico, en un caso interpretable, pueda sentar cuáles son las bases de una adecuada interpretación, de una adecuada aplicación de la ley, y eso sirva de precedente para los demás casos. Ese es el sentido unificador. El sentido diquelógico es que, además de sentar un precedente, de decir cómo debe de aplicarse o cómo debe interpretarse ese artículo del código, también sirva en ese caso para que los jueces supremos, si son de la opinión que el juez inferior se ha equivocado, pues puedan revocar la decisión. Como pueden revocar, como pueden cambiar la decisión de los órganos de instancia, que sería el juzgado especializado de la Corte Superior, por eso se dice que cumple un fin diquelógico, o sea, de hacer justicia al caso concreto. Porque en los inicios de aplicación del Código de la Casación, a lo largo de la historia, no hacía justicia en el caso concreto. La casación solamente servía para dar pautas generales. Es como que la ley no es suficiente por sí sola, porque la ley es una pauta de conducta encajada o encorsetada en un artículo de una ley, ¿no es cierto? De un código, qué sé yo. Entonces, pero la realidad es más vasta, más compleja. Y cuando hay situaciones en las que hay necesidad de interpretar, por ejemplo, les voy a dar una situación para interpretar, para que me puedan entender de qué estoy hablando. Se dice que precario es aquel que ocupa un inmueble sin tener un contrato de arriendo y sin tener ningún otro título que justifique su posesión. O sea, cuando se habla de título no se refieren a títulos familiares, a títulos profesionales. Se refiere a que no tiene un documento o una relación jurídica que sustente, que justifique la posesión. O sea, alguien que se metió a vivir y se quedó ahí, por ejemplo. Alguien que entró como invitado y se quedó y no se movió más. Entonces, ese es precario. ¿Hasta ahí me han entendido? Sí, doctor. Sí, doctora. Y los demás, ojalá que también hayan entendido. Bien. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasaría en el caso en el que entra una señora a vivir a un inmueble porque su pareja le hizo entrar, ¿no? Su pareja es el propietario del inmueble. Y él le hizo entrar y le dijo, bueno, entra, vamos a vivir aquí, y efectivamente vivieron. Ahí, inclusive, procrearon un niño sin casarse. ¿Y por qué no se casaron? Porque él era casado. Entonces ni siquiera forman un concubinato. ¿Ya? Pero están conviviendo con su niñito. Muy bien, el niñito tiene 3 años y resulta que se pelean y el hombre le dice a la mujer que se vaya. La mujer no se quiere retirar y cuando el hombre sale a trabajar, ella le cambia la chapa y no le deja entrar. Entonces, como no le deja entrar, y ella siente una constancia policial de que ella está viviendo ahí. Y va a la policía y constata, pues, de que está viviendo. ¿Y qué hace? Ahí está su ropa, está la cocina, está todo. Inclusive en el certificado de la maternidad dice que en el domicilio ella puso esa dirección. Bien, ante esta circunstancia, la pareja, no el esposo, la pareja consulta al abogado y el abogado le dice hay que sacarla porque es precaria. ¿Por qué es precaria? Porque no tiene título, no tiene contrato. Tú no le has hecho un documento, no has tenido con ella una relación de darle la posesión del inmueble, ni gratuita ni onerosamente. Entonces ella demanda por precario. Él. Llega el momento de la sentencia y ¿qué tiene que ver el juez? A ver, ¿qué dijo el demandante? Que es propietario. ¿Qué dijo de la demandada? Que es ocupante. ¿Es ocupante o no? Sí, es ocupante. Ella afirma ser ocupante. Él dice, no tiene conmigo ninguna relación jurídica, porque ni siquiera no somos concubinos porque yo soy casado. ¿Ya? Entonces ella en su respuesta dice, efectivamente, no somos concubinos ni somos esposos, pero yo he sido su compañera y ahí vive nuestro menor hijo,
que está reconocido por él. Entonces ella alega tener una relación jurídica, o el niño por lo menos ser hijo del demandante, y que ella vendría a ser su representante. Entonces el juez tiene que interpretar si esta situación que yo les estoy narrando implica o no, constituye o no una relación jurídica que justifique la posesión en el inmueble y que sea motivo suficiente para que no le ordenen el desalojo. ¿Me entiendes? Sí, doctora. Entonces, ahí ha habido, a lo largo de los años, ha habido diversas interpretaciones. Unas que dicen que sí, que justifican porque es la madre del menor y que la relación jurídica ya no sirve porque no es una relación jurídica pues, lícita, ¿no? O sea, en el sentido lícito civil me refiero. O sea, no es un concubinato porque no eran casados, no eran concubinos, porque concubino es el libre de impedimento matrimonial. ¿Qué cosa eran? Nada, ¿no? O sea, eran una pareja, eran amantes, convivientes, por decirlo así. Esa convivencia jurídicamente debe ser reconocida, ese es el tema. Entonces, bueno, unos dirán que sí, otros dirán que no, pero el niño, es indudable que el niño sí tiene una relación jurídica con el señor. ¿Cuál es la relación jurídica que tiene? Paterno-filial. ¿Es deber del padre proveer de alimentos a sus hijos? Sí. Y entre los alimentos incluye Chicos, ¿se escucha lo de la doctora? No, no logro escucharlo, se cortó. Hola, se me fue la batería. Sí, Ya, doctora. sí. Entonces, la pregunta era, ¿no? Si la relación jurídica con el niño justifica o no que el niño pueda vivir ahí, porque entre los alimentos se entiende que no solo es la manutención, los alimentos propiamente dichos, sino que estos incluyen la vivienda, la educación, la medicina, los gastos para el recreo. Entonces, habrán jueces que interpreten y digan que no es precaria. Y podrían haber otros que digan si es precaria. Porque, ¿qué dice la ley? La ley solo dice aquel que ocupa un predio sin tener título o el que tuvo lo perdió, es precario. Y nada más, la ley no dice qué cosas los alcances de la precariedad en ese sentido. ¿Eso dónde está? En la doctrina. Y en la doctrina que sustentó este tema de la precariedad todavía ni siquiera se había considerado el concubinato, que se ha introducido a la legislación con la Constitución del 93. Y esta situación, para el remate, ni siquiera es de concubinato. ¿Qué va a hacer la Corte Suprema? ¿Qué haría la Corte Suprema a través de un recurso de casación? Establecer criterios. Decir que en estas situaciones se ha de entender que hay una relación que sustenta. Esa puede ser la posición, como también podría ser otra. Podría ser de que no sustenta, no justifica la posesión. Entonces, lo que quiero que entiendan es que la respuesta que da el órgano jurisdiccional va a depender del momento, de la época, de los valores democráticos que sustenten, de su visión de la vida, etcétera, etcétera. Por eso se dice que la Suprema en casación tiene un fin unificador de la jurisprudencia, porque al dar pautas de cumplimiento obligatorio, eso va a implicar de que los jueces en casos similares resuelvan del mismo modo. ¿Hasta ahí hemos entendido? Sí, doctora. A ver, ¿hemos entendido o no? Ok. Sí, doctora. Sí, doctora. Ese es el fin unificador de la jurisprudencia. Y la otra finalidad es el nomológico, que es velar por la correcta, ya no se la correcta, sino la adecuada aplicación de la ley. Si se acreditó que es el micro, ¿no me están oyendo? No, profesora, le hice al compañero porque lo tenía prendido. Sí, un compañero lo tenía prendido. No sé si me están oyendo. Ya me preocuparon. No, Sí, claro, ¿no? sí le escucho. Ok, ya. Si es que se acreditó que no tiene título, no, a ustedes no les escucho, ahorita voy a aprender.
Un ratito. Si se acreditó, entonces se le aplica esa consecuencia jurídica, pero si no se acreditó, entonces no se aplica la consecuencia jurídica. De eso se trata. Esa es la finalidad de la Corte Suprema, ¿no? Esa es la finalidad del recurso de casación que va a provocar ese tipo de respuesta en el órgano jurisdiccional. ¿Estamos bien? Sí, doctora. Muy bien. ¿Alguna otra duda con el tema de la casación que ya hemos hablado la semana pasada? Ninguna otra duda. Esperemos, porque estamos clausurando este tema. Ya, ahora, ¿se acuerdan en qué casos procede la casación? Ay. La casación, en principio, hay 2 artículos aplicables a esta pregunta. Yo en la hora del examen voy a procurar preguntarles de una manera tal que no se me confunda. Pero a ver, primero, ¿todo tipo de sentencia puede ir a la Corte Suprema en casación? No. ¿Qué sentencias van? Las sentencias o autos que ponen fin al proceso emitidos solo por las Cortes Superiores. Lo que empezó en juzgado de paz letrado y termina en juez especializado no llega a la Suprema. Segundo punto, ¿todas las sentencias emitidas por la Corte Superior pueden ir en casación? No, porque tiene que ser a partir de determinada cuantía. Si en el caso es cuantificable patrimonialmente. ¿Todos los casos que sobrepasan esa cuantía pueden ir a la casación? No, solo aquellos en los que la segunda instancia ha revocado, porque si la primera declaró fundada y la segunda confirmó, no va a la Suprema en casación. ¿Ya? Eso es lo fundamental. Y luego, excepcionalmente se ha incorporado el llamado certiorari, que es la discrecionalidad que se le da a la Corte Suprema, que pese a que no cumple alguno de estos requisitos, se podría conceder el recurso de casación si se considera que el caso, el drama humano que se está ventilando, es de relevancia jurídica, de importancia, y que ellos en la Corte Suprema podrían dar un precedente de cumplimiento obligatorio. ¿Qué es un precedente de cumplimiento obligatorio? Es una sentencia en la cual ellos han señalado el párrafo 1, 2, 3 o 7, 8, 9, esto se va a cumplir en todos los casos similares. Se va a interpretar de este modo, se va a aplicar de este modo o se va a inaplicar de este modo. Cuando sientan alguna pauta de obligatorio cumplimiento, eso significa precedente. ¿Y cuándo lo puede hacer? En un pleno casatorio. Ustedes han visto, entren a la página del Poder Judicial, hay algunos plenos casatorios en sede civil. No muchos, no llegan ni a 20, pero hay. ¿Eso qué significa? Que no en todos los casos sientan pautas de cumplimiento obligatorio. En otros casos solo corrigen el error en ese expediente, pero no consideran necesario establecer a nivel de toda la República Peruana ese mismo criterio. ¿Está bien? ¿Hasta ahí hemos entendido? Ya, entonces, ahora, las causales propiamente dichas son cuando hay afectación al debido proceso, ¿se acuerdan? Cuando se ha violado alguna garantía de la Administración de Justicia, cuando ha habido alguna inaplicación de la ley o una aplicación indebida o una interpretación errónea, ¿no? Entonces, todo eso encaja dentro de los errores que se pueda cometer, porque habrán errores injudicando y habrán errores improcedentes. También cabe la casación cuando no se ha respetado un pleno casatorio, o sea, una sentencia donde se estableció una pauta de conducta de obligatorio cumplimiento. Se estableció eso y sin embargo no se aplicó. Es casi como violar o inaplicar una ley. Entonces, es muy importante que eso también lo tengamos presente. Voy a preguntar ahora, ¿alguna duda? Doctora, disculpe. Por favor, Doctora. Sí, Doctora. sí, escucho.
Sí. Doctora, disculpe, yo tengo la duda sobre el pleno casatorio. ¿Es una sentencia casatoria lo mismo o no es, o hay una diferencia? No, el pleno casatorio se le dice a la reunión de todos los vocales, ya de todos los miembros de la sala para establecer un acuerdo. Y la sentencia casatoria ya es el documento que ellos firman. Se le llama pleno a la reunión de todos ellos con una finalidad de sentar estos criterios de cumplimiento obligatorio. ¿Ya? Pero esa sentencia que le llamamos ahora pleno, el primer pleno casatorio, el segundo, etcétera, viene a ser una casación. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué se le dice pleno casatorio? Porque han establecido precedentes de cumplimiento obligatorio. En cambio, una sentencia casatoria común y corriente, como vuelvo a repetir, es solo para el caso concreto. La otra es para todos los demás casos a futuro. ¿Está bien? Doctora, entonces, un pleno casatorio es para los casos de relevancia que son admitidos en vía De extraordinaria. mayor relevancia, ¿no? Que la Suprema ha considerado de mayor relevancia. Ya, doctora, entiendo. Muchas gracias. Sí, lo han establecido así porque así lo han considerado, ¿no? Necesario establecer. Entonces, hay casos varios, ¿no? Luis también les ha proporcionado ahora uno que yo sí les agradecería que lo lean porque les va a ayudar muchísimo a tener una visión de estos plenos casatorios, no solamente en sede civil, sino en todos, ¿no? Para que vean cómo se opina, cómo se discute, cómo todo es tan interpretable. Entonces, de ahí viene la fortaleza y la debilidad de nuestra profesión, de que al final todo es interpretable. No hay algo que sea, no es matemáticas, no es biología, no es física, química, donde las cosas son o no son. Justamente nuestra virtud y lo que se espera de nosotros es que seamos capaces de interpretar y de establecer semejanzas, diferencias en abstracto, para que más adelante esos puedan significar lo que se llama las reglas, ¿no? Reglas de interpretación, reglas de conducta, reglas de la experiencia, etcétera. Doctora, una consulta adicional, doctora. Un momentito, a ver, voy a subir un poquito el volumen que... Como estoy con mi audio igual, esa es la dificultad que tengo. Y estaba con el teléfono a la vez y se me ha ido la batería. Ya, a ver, te escucho. Doctora, para poder, en todo caso, escapar del sistema de justicia ordinario a nivel de índole civil y acudir a las garantías constitucionales, como por ejemplo el amparo contra la resolución, como de ser el caso, ¿yo necesito agotar hasta la casación? O, bueno, claro, depende un poco de las causales, ¿no? De los requisitos que señala la ley, ¿no? Mira, me parece una excelente pregunta. Ya, me parece una excelente pregunta, pero te voy a decir que no hay una respuesta en la ley, ya, porque la ley lo que nos dice es que para acudir, en principio, una garantía constitucional como el amparo, ¿no? Como la demanda de amparo, que se le sigue denominando acción de amparo. Este amparo constitucional es también de carácter excepcional, ¿no? Cuando se ha violado un derecho constitucional y en el caso de que provenga esta violación del derecho constitucional del propio Poder Judicial, o sea, lo que se quiere ahí invocar es el propio Poder Judicial, los propios jueces han incurrido en violación de mis derechos fundamentales a un debido proceso. Entonces, en ese caso, como tú bien dices, uno se preguntaría, si la doble instancia se garantiza con la Corte Superior, me podría ir de la Corte Superior, me podría ir de frente al amparo. Sí, en potencia te puedes ir de frente al amparo, pero ya se ha establecido un cierto criterio de señalar de que se acuda y se transite por la justicia ordinaria. Y como la justicia ordinaria tiene prevista la casación, y una de las causales de casación también es la afectación al debido proceso, la violación de las garantías, entonces si tú no has agotado tu justicia ordinaria, todavía no estarías apto para ir a la justicia constitucional, ¿no? Ese es el criterio que se viene aplicando. En todo caso, doctora, de poder se puede, solo que en torno a la favorabilidad que el juez constitucional pueda darle a tu pedido, incrementa si es que has agotado todas las instancias. Exacto, así es. Así es. Mira, por ejemplo, a lo largo de los años y de la historia,
Se ha discutido muchísimo también si me puedo ir a un amparo constitucional respecto a un laudo, ya a un laudo arbitral. Entonces, en principio se iban a cada momento al amparo aún durante el proceso, o sea, durante la tramitación de un laudo, y se resolvían, y hasta se declaraban fundados los amparos. Luego ya se ha establecido un precedente del Tribunal Constitucional que ha dicho que para que te vengas, o sea, para que una persona que está siendo juzgada por los árbitros pueda ir a la justicia constitucional y a través de un amparo, tiene que haberse terminado el proceso. ¿Por qué? Porque la justicia ordinaria a un arbitral le concede mecanismos de defensa y no debe digamos, saltar esa justicia ordinaria para irse a la constitucional, salvo que, hay un salvo en sede constitucional, que se acredite que el daño sería irreparable, ¿no? O sea, el árbitro o el juez me está cometiendo un daño tal que para mí sería irreparable si yo espero la casación. Por eso me voy de frente donde usted, juez constitucional. Solo en ese caso que le demuestren que es irreparable, entonces se aceptaría el acudimiento a la justicia constitucional sin haber terminado de transitar la justicia ordinaria. Perfecto, doctora. Sí, muchas gracias. Esa era mi consulta. No tienes por qué. ¿Alguna otra duda o pregunta, por favor? Bien, les vamos a mandar lecturas sencillas y claras para que podamos agotar este aspecto. Entonces, yo quisiera no saturarlos con otros temas, ni que tampoco abunden más de lo necesario, con que distingamos bien los errores injudicando de los improcedendo, los 3 recursos impugnatorios básicos que hemos estudiado, reposición, apelación y casación. Yo me doy por satisfecha para que podamos entender, pero no se me olviden que las partes cuando acuden ante el juez, lo primero que hacen es pedir, y solo si no están de acuerdo con la decisión del juez, se cuestiona, se critica, se impugna. La impugnación permite la nulidad por errores improcedendo y la apelación o casación por errores injudicando. Sabemos que nuestro recurso de casación permite que se pueda ir por los dos, por el injudicando o por el improcedendo. Si encuentra un error improcedendo gravísimo, anula y reenvía. O sea, le devuelve para que el órgano de instancia, sea la Corte Superior o el juzgado de origen, vuelvan a tramitar. Pero si encuentra un error injudicando, lo puede corregir. Así como también la Suprema puede, ¿qué cosa? Emitir precedentes de cumplimiento obligatorio a través de los plenos casatorios, que es una sentencia casatoria, pero como es de cumplimiento obligatorio, como está sentando pautas, como está introduciendo estas reglas al sistema, se le dice pleno casatorio. Bien. ¿Algún comentario, duda? Sí, doctora. Yo quiero comentarle formularle una consulta adicional, pero ya es con ocasión del trabajo, pero ya tiene que ver con el tema, ¿no? De manera general. Resulta que pues una resolución llegó hasta la instancia de la casación. Bueno, no es una instancia propiamente, sino hasta el 3er piso, ¿no? Que es extraordinario. Y pues la Corte Suprema declara nula la resolución y que se emita nuevo fallo, ¿no? No recuerdo bien si es que lo hace en una ejecutoría suprema, dice que eso se tiene que devolver a tal juzgado, ¿no? De tal jurisdicción, no, de tal distrito judicial, pero resulta que pues la Corte Suprema en el momento de disponer o de resolver en los acápites de dispositivos ya, no hace, ¿cómo diríamos? No obedece una cierta directiva respecto de la competencia judicial entre juzgados, que debía remitirse a tal juzgado, pero esto no lo aclara en su disposición, en su parte dispositiva, de modo que retorna hacia la jurisdicción que pues prácticamente había transcurrido el proceso, ¿no? Que en el caso era Lima Norte, ¿no? Pero diríamos, una directiva de índole administrativo decía que tenía que irse a Puente Piedra, Ventanilla, ¿no? Pero esto no lo dice en la parte dispositiva. De manera que, pues, se devuelve hasta Lima Norte. Y en Lima Norte, pues, ellos aceptan, ¿no? Aceptan
con ocasión de que, pues, si no, las partes se verían afectadas en su derecho, ¿no? ¿No? De no enviarlo, se generaría una contienda de competencia judicial y pues esto prácticamente prolongaría la cuestión. En este caso, que ya se ha hecho, asumió, ¿no? la competencia, el juzgado, por ejemplo, de Lima Norte, ¿no? La superior de Lima Norte, ¿usted considera que qué podría hacerse? O sea, ya convalidó el tema del error que tuvo la Corte Suprema en tanto a no disponer que se devuelva a Puente Piedra Ventanilla, ¿se ha convalidado al haber aceptado la competencia? ¿La doctora no está? Chicos. Perdón, es un tema de competencia territorial, ¿no? Sí, sí, doctora, sí. Ya, pero dime una cosa, en principio la Suprema no ordena que se devuelva a uno u otro, salvo que se haya visto dentro del margen de un conflicto de competencias. No te he entendido bien esto porque se me fue el audio. Sí, doctora, hubo una directiva competencial en el marco de Sí, doctora, es que ocurría que en el caso de Puente Piedra Ventanilla no había una jurisdicción que pudiera encargarse de ciertos casos, debido a que ocurrió hace muchos años. Cuando ocurría algún tipo de conflicto en esa zona, se iba hasta Lima Norte. Entonces, luego cuando crearon la jurisdicción, propiamente la Corte Superior en Puente Piedra, pues ahora dijeron, bueno, que se remitan los casos a Puente Piedra, pues, ¿no? Ya que ahora sí hay una corte propiamente superior ahí, ¿no? Y eso lo transmite una cierta directiva del administrativo. Pero cuando ya la Corte Suprema se encarga de este caso puntual, en su parte dispositiva no señala que se devuelva a Puente Piedra Ventanilla, por lo que se interpretó que debía volver a Lima Norte, que se encargó de todo el caso y que, bueno, sí. A falta de un órgano jurisdiccional específico, lo tramitó Lima Norte y posteriormente la Suprema estableció otra demarcación, ¿no? Sí, doctora, ¿no? Y como en su parte dispositiva la Corte Suprema, ya existiendo esta directiva administrativa de Puente Piedra, no señaló en su parte dispositiva que debía ir a Puente Piedra Ventanilla para emitirse nuevo pronunciamiento, pues se interpretó que regresara a Lima Norte, donde originariamente fue. Entonces, ¿qué ocurrió con la Corte Suprema? En realidad sí, pues se convalidó. ¿Se convalidó, no, doctora? Sí, se convalidó. Sí, resulta que, por ejemplo, en el nivel de la Fiscalía se ha solicitado la falta de competencia, pero poco se puede hacer en este sentido, ¿no, doctora? Claro, ya practica eso en realidad, es que lo que ha pasado es como si fuera una especie de vacío de poder, ¿no? No ha habido una demarcación, porque cuando se abren nuevas cortes, a veces pues ocurren estos vacíos o estos espacios en los que no se define, pero si al pronunciarse no se ha anulado expresamente o se ha dicho que son inválidos, ya se convalida la competencia de lo ocurrido hasta ese momento, ¿no? Sí. Yo creo que ya un nulidad no va a prosperar. Ah, doctora. En este caso, pero doctora, la norma procesal propiamente no aplica desde el momento en que ya entra en vigencia, o sea, a pesar de que la Corte Suprema no se haya pronunciado respecto a quién era competente respecto a esta materia, se podría entender que era para Puente Piedra Ventanilla, ¿no? Porque ya le correspondía, ¿no? Pero aunque haya conocido en un primer momento, pues, con la Corte Superior de Lima Norte, ¿no? La regla general es que las normas procesales son de aplicación inmediata, salvo que en la propia norma procesal se establezca que se difiere. Muchas veces salen normas así que dicen, esta norma procesal va a ser aplicable desde el día siguiente de su publicación para los nuevos casos, y los antiguos se siguen rigiendo por la normativa anterior. Eso, por ejemplo, se dio cuando salió el nuevo Código Procesal y seguía el de procedimientos civiles. Entonces se hizo esa excepción expresa, ¿no? De que esto es de acá para adelante para lo nuevo, pero lo antiguo sigue con la regla anterior. Y eso también es legal. Ah, correcto, doctora. Ah, ya. Sí. Entonces, muchas gracias, doctora. Sí, ya entendí su respuesta. Sí, no tienes por qué. ¿Alguna otra pregunta o comentario?
Sí, espera, quería justo Bien, pensar. voy a firmar la Quería solicitud que me ha enviado la delegada a través de Luis. Debió mandármelo del correo, ya lo hubiera firmado antes, para ver si la próxima semana pueden darnos la clase, el aula del salón de la maestría. De ser así, nos podríamos ver presencialmente la próxima semana. De no ser así, entonces vamos a continuar con la virtualidad. Les Claro, pero agradezco quería mucho la comentarle. atención y espero por favor que reflexionen sobre estos temas y si hay alguna duda todavía hagan presentes sus comentarios. Muy Sí, bien, pero quería muchas gracias, comentarle buenas justo. tardes, buen fin de semana. A ver, creo que no me escuchó.